Yo cierro mis materias. Esta materia es de filosofía. Con esto damos parte final, damos calificación y es un evento muy relevante. Sobre todo porque sus hijos están poniendo vida, alma y corazón a él. Me da mucho gusto que algunos de ustedes tuvieron la gran gracia de venirnos a acompañar, a darles el apoyo necesario. Y es un evento que a mí me llena de mucha alegría y es para mí, como lo he venido repitiendo, un manantial de vida ver a mis jóvenes con esta caracterización, este nerviosismo, pero esta gran emoción por presentarme. Doy parte al coordinador de bachillerato para que nos dirija unas palabras para inaugurar este evento. Muy buenos días, estimados padres de familia, madres de familia. Les agradezco de antemano la presencia y el apoyo para sus hijos. Jóvenes es uno de los últimos eventos que realizan en su preparación bachillerato. Disfrútenla. El nuevo proyecto de vida que tienen tiene otras características. Enhorabuena. Encontré ahí algunos filósofos muy interesantes. Es un ensayo que aquí empiezan a vivir el nervio, a vivir la angustia de saberse el texto y a tener la experiencia de dirigirse a un público. Felicidades chicos, felicidades padres de familia y disfruten este evento. Lisa y Brenda, acá hay dos lugares, allá hay otro lugar, porque van a ocupar ese lugar en pensamiento racional. Y por ello vamos a escuchar los pensamientos y filosofía de cada uno de ellos. Son muy interesantes y muy de nuestro tiempo. Damos paso por el filósofo que representa el alumno Azael. Hola, buenos días. Mi nombre es Azael Bañuelos y voy a representar al filósofo George Ludwig Hegel. Bueno, George Ludwig Hegel nació un 27 de agosto de 1770 en el gran imperio romano-germánico, Alemania. Sus padres, George Ludwig Hegel y su madre, Marie von Tucher, ambos alemanes. Como ya todos lo saben, mi ocupación fue la de la filosofía. Yo fui un filósofo muy importante en la historia. Mis estudios los llevé a cabo en Haberstift, Alemania, que era un seminario de una iglesia protestante. Ahí entablé varias relaciones y una de ellas, dos amistades que fueron las más importantes en mi vida, las cuales fueron de Frederick Stelling y Frederick Schumberg. Frederick Stelling era un filósofo también muy renombrado y Frederick Schumberg fue un gran poeta en ese tiempo. Fui conocido por diferentes teorías. Una de ellas fue la del idealismo absoluto, la dialéctica y la dialéctica de amo y esclavo. Otra de mis grandes obras fue ayudar a la creación de la enciclopedia de las ciencias filosóficas, la ciencia lógica, y aportar elementos de filosofía para el ámbito del derecho. A la edad de 35 años contraje una relación y de esa relación surgió mi hijo, el cual fue llamado Kant von Hegel, que mucho tiempo después se convertiría en uno de los más grandes historiadores de ese tiempo. Pues mis teorías, mis estudios y todo lo que yo hice puso en prueba los conocimientos de Karl Marx. Karl Marx me desafiaba mucho y surgían diferentes teorías alrededor de nosotros. Después de un tiempo nosotros contrajimos una amistad y pudimos elaborar más conocimientos acerca de la filosofía y idealismo absoluto, que fue lo que le llamó mucho la atención a él.
Yo fallecí un 14 de noviembre de 1831 a causa de una epidemia de cólera que surgió en ese tiempo. Y mis restos fueron enterrados en Dorotheenstadt Cemetery, Alemania. Muchas gracias. Nací en Valencia el 13 de julio de 1947. Filósofa y escritora española. Fui galardonada en muchas ocasiones. Esto conllevó a mi título como doctora honoraris cortis. Estudié en la Universidad de Valencia. Estudié en la Universidad de Valencia, donde años después fui catedrática de la misma Universidad de la Ética. También soy directora de la Fundación Ethos. En 1967 defiendo mi tesis doctoral que se trataba sobre Dios y la filosofía trascendental de Kantiano. Gracias a una beca. Gracias a una beca, gracias a una beca de investigación, tuve acceso a la Universidad de Múnich, donde fue que nació un tema muy interesante para mí, que fue la ética. Aparte de mis obras y de mis premios, yo soy muy destacada porque fui la primera mujer miembro de la Asamblea Nacional de Derechos Nacionales. Buenos días, mi nombre es Martha Craven Nussbaum. Nací el 6 de mayo de 1947 en Nueva York. Mis principales intereses son la filosofía antigua, filosofía política, filosofía del derecho y la ética. Nací en una familia acomodada, siendo hija de George Craven, que es un abogado de Filadelfia, y Betty Guerin, que es diseñadora de interiores y ama de casa. Estudié teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York, y ahí fue cuando empecé a interesarme en la filosofía, para finalmente tomar el doctorado en filosofía en la Universidad de Harvard en 1972. En esa época empecé a hacer estudios sobre las emociones, tomando un énfasis en el derecho y la ética. También fui defensora de la enseñanza de las humanidades, destacando en mi libro Sin fines de lucro, donde hablaba de
defendía que hubiera una enseñanza cosmopolita donde se resaltara la multiculturalización que había en los países, y también los graves problemas transnacionales que afectan al mundo, como la contaminación y la injusticia, de los que se tienen que hacer cargo las generaciones futuras. Después hice, como decía anteriormente, varios estudios sobre las emociones, donde pensé que si las emociones podían ser universales o podían cambiar de acuerdo de cada cultura, o si eran reacciones naturales o era solo nuestra manera de pensar. Actualmente trabajo en la Universidad de Chicago desde 1987 e imparto clases de Derecho, Ética y Estudios Básicos. Nací el 4 de marzo de 1871. Soy una revolucionaria, fundadora del pensamiento social democrático. En mi infancia fui la pequeña de una familia judía, además de que hablo 11 idiomas, estudié leyes y política. ¿Sí? En 1903 estuve encarcelada 9 meses por haber acusado al Kaiser, el cual significa emperador. En esa época, el Imperio Ruso tenía en Polonia Oriental, de donde yo soy, era el imperio donde ellos estaban. Mi compromiso y humanidad hacen referencia para que este nuevo siglo no caiga más en la barbarie. La libertad es exclusivamente libertad para todo aquel que hable. Gracias. En Gutenberg, Alemania. Mis padres fueron un misionero báltico y mi madre una misionera de la India. Durante mi adolescencia, mi etapa de estudiante fue muy difícil, ya que me expulsaron de varios colegios por problemas que tuve, y uno de ellos fue que en mi adolescencia traté de quitarme la vida por una pena de amor. Mis padres pues decidieron meterme a un tratamiento médico. Después de ello, mis padres deciden meterme a un seminario en 1891, el cual abandoné en 1894 para dedicarme a trabajar. Cuando salí del seminario empecé a trabajar de mecánico. Tiempo después entré a una biblioteca donde nace la pasión por la literatura. Tiempo después me dediqué al periodismo porque era libre, y eso fue lo que me inspiró a escribir mi primera novela, que se llama Peter Kavinsky, en 1904. En 1912 me mudo a Berna, Suiza, donde me naturalizo en 1923, y es por eso que los nazis me consideran como un traidor a la patria. Me convertí en uno de los escritores más representativos de Europa por conservar con la línea del romanticismo alemán e interpretar al mismo tiempo la problemática de la sociedad moderna. El principal tema de mis obras es el problema que tiene la humanidad por encontrar su destino. Alguna de mis obras es Siddhartha, que habla sobre el misticismo oriental. El lobo estrafalario habla sobre la individualidad y convenciones de los burgueses. Otra obra que habla sobre el hombre
narre y su experiencia en la vida. Yo fui un filósofo muy indiferente a las corrientes y movimientos literarios, porque no salía en público y no me gustaba salir en público. Y prueba de ello es que rechacé varios previos que obtuve y solo recibí 2 premios, o quise aceptar 2 premios, que es el premio Nobel a la literatura en 1946 y el premio de la paz en 1955. Finalmente fallecí el 9 de agosto de 1962 a causa de un derrame cerebral. Gracias. 85. Mi infancia fue como cualquier otra, fue llena de alegría, de gozo. Pero cuando cumplí 15 años, mi padre murió a causa de una extraña enfermedad. La verdad, esto no me desmotivó a estudiar y a superarme, porque cuando continué mis estudios tuve la dicha de graduarme en filología de la Universidad de Bonn. Fui muy buen estudiante, que incluso me ofrecieron ser profesor de filología en la Universidad de Basilia. Cuando fui joven me gustaba mucho la aventura, y en la guerra de Franco-Prusia me enlisté como enfermero. En esa extraña experiencia pude ver lo que era el sufrimiento humano, pude ver que si Dios estuviera presente, si Dios existiera, no existiría tal miseria. Y eso es lo que representa lo que dice mi filosofía. Dios no existe. Dios es un invento hecho por el hombre. Si el hombre es tan orgulloso, es tan soberbio, que incluso creó un Dios que dijo que nos hizo a imagen y semejanza. La verdad, respeto mucho a mi compañero Platón, pero se me hace una absurda teoría lo del humano ético. Para mí, los 3 mundos que él plantea, que es el racionalismo, el moral, el religioso, se me hacen una completa tontería. Es un retroceso en la inteligencia del ser humano, porque eso es una debilidad en el ser humano. Es algo hecho para que nos distraigamos de nuestras verdaderas necesidades, que es crecer intelectualmente. Mi imagen, mi filosofía es muy enseñada en los muchachos que ahora estudian filosofía, porque yo he planteado un sistema que no hay más motivación que creer en sí mismo. Todas las respuestas vendrán solas si crees en ti mismo, porque eres capaz. Cuando viajé a Roma, me enamoré de una mujer que se llamaba Leo. Me enamoré mucho, estuve a punto de casarme, pero por culpa de la metiche de mi madre y de mi hermana no me casé, porque hicieron un desastre con mi vida y con mi matrimonio. Esto me partió en el alma y en el corazón. Es por eso que muchos de mis libros hablan de la desgracia humana, en específico de la desgracia del corazón, por esta gran decepción amorosa. La verdad no fue la única aventura que tuve, pero sí fue mi gran amor. La verdad es que yo, después de esta decepción amorosa, me volví, como dicen hoy en día, homosexual. Tuve una aventura con un muchacho llamado Peter y con un muchacho llamado Paul. Después de esto, publiqué mi libro Un hombre tan hombre, el anticristo y la desgracia de los dioses. Después de mi edad avanzada, en 1855,
detectan demencia senil y mi hermana se hace cargo de mí. En 1865 muero de demencia senil en la casa de mi hermana, que está ubicada en Alemania. Hannover, crecí en el seno de una familia judía. Mi madre, Marta Koh, siempre me describió como una niña muy sonriente, muy luminosa, pero mi carácter cambió debido a la pérdida de mi padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 7 años por sífilis. Fui una de las mujeres más influyentes del siglo XX y a los 14 años de edad yo ya había leído la crítica de la razón sobre Kant. Amplié mis estudios en 3 universidades, recibí mi doctorado a los 22 años en la Universidad de Heidelberg. Ahí conocí a Martin Heidelberg, con el cual me enamoré, fue mi primer amor. Mi profesor, que era 17 años mayor que yo, él era católico, tenía 2 hijos, estaba casado, pero sobre todo eso no, nuestra relación, tuvimos la relación amorosa y fue clandestina porque su esposa era parte del ejército nazi. Nuestra ruptura fue a causa de mi condición judía en Alemania, porque antes no nos aceptaban ahí, y por eso tuve que huir y por eso nuestra relación se terminó. Mis obras más importantes son La condición humana, Entre el pasado y el futuro y Eichmann en Jerusalén. La última habla acerca de los reportes nazis de la guerra civil. A la edad de 12 años y 13 años, mi maestro me regaló una obra de Brentano sobre los diversos sentidos del ente de Aristóteles. Desde ahí empecé a sentir el interés sobre la filosofía. A los 20 años entré a un seminario un seminario de jesuitas en la ciudad de Friburgo, Alemania. Desafortunadamente salí a las 2 semanas porque mi maestro me obligó. Y tuve que buscar otro seminario y tuve la fortuna de encontrar uno en la misma ciudad llamado Diocesana. Y fue ahí donde estudié la teología. Estudié 2 años, pero decidí abandonarla y estudié filosofía. En 1920 fui a asistencia de Husserl, donde estuve con él en la Universidad de Friburgo, y con él inicié el método de fenomenología, y yo la fenomenología la defino como un ser y tiempo, que fue una de mis obras más importantes y que la escribí en 1927. La fenomenología es un sistema basado en el análisis de fenómenos observables y de la existencia de un ser. Y yo en mi obra de Ser y Tiempo me basé en la teoría existencialista, donde puse a un Dasein, que es un ente humano, que Dasein significa sea ahí, y ese Dasein lo puse en este mundo, que era un ser existencial, y existencial se angustiaba y que sabía que iba a morir, y él vivía cada día de su vida porque sabía que tenía las posibilidades de morir. Entonces él, como veía la muerte, la afrontaba, le iba a permitir tener una vida también me basé en que el mundo es una probabilidad y nosotros estamos dentro de esa probabilidad. Entonces estamos el riesgo de esas probabilidades de este mundo.
Y también puse que nosotros somos una probabilidad y que cada día aspiramos a ser alguien mejor. Entonces, por ejemplo, un niño que va mal en la escuela y tiene malas notas, tiene la probabilidad de tomar las decisiones, ponerse a trabajar, estudiar y hacer sus tareas o hacer lo contrario. Entonces, él decidirá tomar cuál decisión tomar. Y también y fallecí el 26 de mayo de 1976. Tuve 2 hijos, Hernán y George Heidegger, y tuve una esposa llamada Elder Perrial, y uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Mi nombre es Sara Kaufman. Pues realmente no me gusta hablar mucho sobre mí, porque soy una persona muy cerrada, pero trataré de decirle algunas cosas. Mi padre fue polaco, fue un rabino, pero desgraciadamente murió en 1942, cuando lo detuvieron en París. Pero, desgraciadamente eso marcó mucho mi infancia y también mi vida. Y tuve que vivir con mi madre y con otra madre postiza para que me pudieran esconderme de todas las cosas que estaban pasando. Voy a dejar tantito. Bueno, yo soy una escritora filósofa. Nací en Francia y estudié filosofía, y después de estudiar filosofía me dediqué a la docencia. Había una persona que a mí me interesaba mucho, es Derrida. Él es alemán y asistí a algunas de sus conferencias. También él es filósofo. Me encantó mucho y pues pude hablar con él y todo eso, y fue genial porque me invitó a escribir para una editorial muy famosa. Entonces eran como varios escritores y pudimos hacer todo eso. Yo escribí sobre este filósofo, sobre Derrida, y es una de mis obras más conocidas. Pero no me quedé ahí, yo me fui más allá. Yo quise defender de cierta forma a la mujer, que le dieran su valor. Entonces me basé en los escritos de Freud, porque me gustaba mucho cómo pensaba Freud sobre nosotras las mujeres. Y en la docencia pues yo me dedicaba a inculcar de cierta forma a mis alumnos eso. A pesar de todo eso, decidí en 1994 quitarme la vida, pero porque yo pensaba que la belleza de este mundo es el ser eterno, y yo creo que la eternidad es algo aún más bonito que este mundo. Y es todo lo que les puedo comentar. Muchas gracias. Fui alumna y discípula de Ortega y Gasset. Supongo que lo conocerán, es un filósofo muy reconocido en su época. Ahí conocí a varios filósofos que me ayudaron a aprender más sobre la filosofía. Empecé mi gran amor hacia la filosofía. Tiempo después, inicié como maestra en el bachillerato. El gran amor que le tenía a la filosofía quería impartirlo hacia sus jóvenes. Quizá varios maestros que están presentes también sienten lo mismo. Después de un tiempo, lo que pasa es que decido integrarme a la Federación de la Defensa Española. Y ahí un tiempo estoy. Pero sucede algo realmente triste. Mi padre muere un 25 de octubre.
Lamentablemente, quizá por las peleas familiares que tuvimos, no tuve tanto cariño hacia ese momento. Después, sucede algo que realmente cambia mi vida, ya que el 18 de julio de 1936 decido juntarme con algunos filósofos intelectuales y decidimos crear la defensa de la afiliación de intelectuales contra la defensa de la cultura. Ese mismo año me caso con Alfonso Rodríguez. Él lo nombran ese año también secretario en Chile y decidimos irnos. Entonces, mi madre enferma y tras varios problemas después de haber empezado la Guerra Civil Española, me veo obligada a dejar España y también Chile y todos mis países. Primero viajo a Francia, pero no quiero que me encuentren. Así que escribo una carta y me reciben aquí en México. Estoy aquí un tiempo con mi madre, mi hermana y mi esposo. Nuevamente regreso a Madrid. Ahí mi esposo lucha al frente y yo me instalo en Valencia. Ahí me nombran jefa de redacción de La Hora Española. Después de eso tuvimos problemas, ya que no podíamos estar juntos como matrimonio. Nos separamos. Mi madre muere y mi hermana enferma gravemente, ya que tantas presiones y sus problemáticas que tenían las llevan a la locura. Nos vamos a Roma, decido dedicarme a ella, pero tiempo después también muere. Como verán, mi vida fue un ir y venir, estar en Chile, en Roma y en varios lugares, pero sin embargo siempre quise hacer muchas obras sobre la filosofía, siempre me llamó la atención. Pues para esto, tiempo después de que muere Aristóteles, formamos la gran triada de los filósofos. No somos como los filósofos, los tres filósofos más importantes de aquella época, ¿no? Del antiguo Occidente, ¿va? A lo largo de mis 20 años de ser un discípulo, pues realicé muchísimos viajes, ¿no? Por Grecia, por Egipto, por Sicilia, y todos estos viajes y estas experiencias me llevaron a estar consciente de, pues, el ser de un humano, ¿no? Y pues, ¿cómo es el ser de un humano, no? ¿Okay? Un humano está formado por dos partes muy importantes, que es el alma y el cuerpo. Se podría decir incluso que el cuerpo es la cárcel del alma. El alma en su totalidad es eterna, es incorruptible y bueno, es eterna porque pues nunca nació, pero tampoco nunca se va a destruir. Es incorruptible porque nunca va a ser sometida a los cambios y también es infinita, ¿no? O sea, ha existido, existirá. Y por todo lo contrario del cuerpo, ¿no? Que un cuerpo es finito porque en cualquier momento será consumido por la tierra. Un cuerpo está propenso al cambio y pues así, ¿no? Y bueno, esta parte, ¿ok? También, bueno, yo desarrollé como una teoría que se llama la teoría de las ideas, ¿ok? Esto consta de que existen dos mundos. No lo sé si, como ustedes me creerían si existen dos mundos, por ejemplo, tú, amigo de ahí, ¿qué entiendes por que existan dos mundos? Más de uno, sí, obviamente. Sí. Son dos mundos que están separados, pero al mismo tiempo son un conjunto, ¿ok? Y este es el mundo sensible y el mundo suprasensible, ¿ok? El mundo sensible es en el que estamos en este momento, en el que podemos tocar las cosas, las hojas, los árboles, los animalitos, nosotros mismos, nuestros ropajes. Y el mundo suprasensible o inteligible es el mundo de las ideas. Se podría decir que en el mundo de las ideas están los modelos de las cosas en el mundo de lo sensible. Son así como copias, ¿no? Los sensibles, o sea, los objetos, las cosas materiales, son copias de una idea que está en ese otro mundo, ¿ok? Es en verdad, suena como muy sencillo, pero pues bueno, ¿no? El ser humano puede reconocer o conocer las cosas porque mucho antes de que nosotros pues existiéramos como un humano, nuestra alma ya existía, ¿no? Como decían los pitagóricos, nuestras almas están como volando por encima de nosotros y en el momento en el que morimos pues se desprende de nuestro cuerpo y al nacer un bebé, esa alma busca en qué bebé entrar, ¿no? Entonces por lo tanto ha conocido todo, esa alma conoce todo, conoce cómo es un árbol, conoce el sonido de un perro, conoce la lluvia, entonces todos sabemos todo, por así decirlo, porque las almas mucho antes de reencarnar ya existían, ¿ok?
Pero ¿qué es conocer, ok? Conocer es poder hacer esa separación, es la abstracción, ¿no? Que es separar un concepto de un objeto. Porque, por ejemplo, yo puedo saber qué es verde sin pensar en las plantas, ¿ok? No tengo como presente las plantas cuando pienso en verde, solo sé que el verde es verde y no sé para qué. Astronomía. Mi nombre es Epatía de Alejandría, nací en el año 355 después de Cristo. Mi nombre fue Teón, mi padre fue Teón, que era también un matemático y astrónomo. Él se dedicó, aparte de trabajar en el Museo de Alejandría, a mi educación, a mi formación como persona. Él pensaba o se decía que él quería formar de mí un ser humano perfecto, considerando que en la época en la que yo viví, a las mujeres se nos consideraba menos que humanos. Entonces era una idea pues muy soñadora, por así decirlo. Por lo tanto, mi padre hizo una rutina para que tuviera un cuerpo saludable y una mente muy eficaz. Me enseñó el arte de la oratoria y me habló sobre todas las religiones del mundo, como también me dio los principios de la enseñanza, por lo cual muchas personas de diferentes lugares fueron a aprender conmigo. Después viajé a Atenas y a Italia, y a todo el mundo a toda persona que yo conocía se quedaba impactada por mi conocimiento y por mi belleza. Al regresar a Alejandría me dediqué por completo a la enseñanza de matemáticas y filosofía. La mayoría de mis aportes fueron en el álgebra. Uno que es muy importante fueron las ecuaciones diofánticas, que estas ecuaciones son las que tienen diferentes soluciones, y de ahí en fuera ayudé a mi papá a terminar muchos de sus escritos. Mi muerte fue muy trágica, ya que en la época en la que yo viví, el Imperio Romano estaba convirtiéndose al cristianismo. Entonces, para los cristianos, la ciencia pues solamente representaba el mal y la herejía. Entonces, un día cuando regresaba a mi casa, el mismo pueblo, las personas del pueblo me sacaron de mi carruaje, me llevaron arrastrando hacia una iglesia llamada Cesarea, en donde cortaron mi cuerpo hasta que me desangré. Después me descuartizaron y me llevaron a un lugar llamado Cinerón, en donde me quemaron hasta convertirme en ceniza. Se dice, hay una frase que me gusta mucho sobre mí. Se dice que yo dividí a la sociedad en dos. Una parte pensaba de mí que era un oráculo de luz, y la otra parte me tomaba como una emisaria de las tinieblas. Gracias. En mi juventud, mi entusiasmo por la física se materializó por grandes aportaciones que hice a ella, a las matemáticas y a la física. ¿Quién soy? Yo soy Blaise Pascal, y a continuación les contaré la historia de mi vida. Yo nací en Clermont, Francia, el 19 de junio de 1623. Cuando yo tenía 3 años, mi madre falleció. A raíz de ello, mi padre y yo tuvimos que mudarnos a París con mis familiares. Mi padre vio que, mi padre es bastante estudioso, es un gran matemático, y él me introdujo muy rápidamente a la geometría. Yo cuando ya tenía los 2 años ya sabía todo de geometría, trigonometría, y después mi padre a eso me metió al círculo de Clermont, donde ahí nos reunimos, y en 1640 hice mi teoría sobre las cónicas. Ustedes se preguntarán quién soy yo. Creo que sí saben quién soy yo. ¿Que usted, señora, sabe cuál es mi gran aporte que yo hice a esta historia? No, le cuento. Yo con mi padre nos mudamos a Rouen por su trabajo. Él era el que juntaba los impuestos de las personas. En ese tiempo se conocía como comisario real del impuesto. Él hacía muchos cálculos, se tardaba muchísimo, hacía restas, sumas, haciendo todos los impuestos. Y yo
pues quise ayudarle. Entonces yo me desarrollé para fabricar un artefacto aritmético que podría visualizar su trabajo haciendo sumas y restas. Ese trabajo se le conoce como Pascalina. Hay otro que dicen que hizo otra calculadora, ahorita se le conoce como calculadora, dicen más o menos, pero yo fui el segundo. Pero es mejor, es un artefacto que solamente moviendo unas rueditas, en la parte superior puede hacer sumas y restas. Y bueno, después en 1658 mi salud empezó a decaer. Eso hizo que mi doctrina que estaba haciendo sobre la religión cristiana pues ya no la pude hacer, y en 1662 fallecí por causa de un cáncer en el estómago que se extendió hasta mi cerebro. Yo soy Blaise Pascal y les agradezco por haberme escuchado. Gracias. Gracias a la muerte de mi protector, abandoné la universidad y me dediqué a dar clases privadas en Zurich y la primera obra que publiqué se llamaba El ensayo de la gran revelación, la revelación en 1992. Tuve un gran reconocimiento a pesar de que al principio fue reconocida por Kant. Gracias a esto accedí a la cátedra de filosofía en la Universidad de Viena en 1793, pero 6 años después fui porque apoyaba las extremas que apoyaban el ateísmo. Gracias a esto renuncié a mi puesto y me regresé a Berlín a impartir clases. En un corto periodo me fui a Borne, 1808 y 1806 sucesivamente para impartir clases. A partir de 1806, debido a la derrota de Rusia con las fuerzas de Napoleón Bonaparte, motivar al país para que no decayera en tantos discursos en 1808. Para 1810 fui el primero. Una de las grandes obras clásicas latinas. En 1529 fui nombrado secretario de la Segunda Cancillería, encargado de la guerra de la ciudad. Cargo que ocupé hasta 1512. De allí fui condenado y encarcelado, ya que me acusaran de traición Gracias. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Hildegard de Bingen. Nací en Alemania. Mi vida no tiene algo muy importante, mi vida personal no tiene algo muy importante o representativo. Nací en una familia con 10 hermanos. Por obvias razones mis padres no nos podían mantener, así que fui enviada a una escuela religiosa. A partir de ahí yo realicé varias actividades religiosas, políticas, científicas e incluso artísticas. Desde muy joven tuve relación con personajes importantes como reyes, emperadores e incluso el Papa. Dentro de mis actividades intelectuales, la que más sobresalió fue mi forma de expresar la teología simbólica. Esta teología la podía yo expresar y verla a través de una visión metafísica y teológica. Mi teoría más importante o mi filosofía es Isbiaris. ¿Esta en qué consiste? Consiste en que el hombre no ha superado la idea de la relación y dualidad entre alma y cuerpo. Esta relación fue algo importante, o ha sido algo muy importante para la vida de muchas personas, ya que esta tradición ha sido transmitida desde años de tradiciones antiguas. No viene de ahorita, viene de una
doctrina antigua. Sin embargo, el hombre siempre busca algo más, busca una teoría más, busca una idea. ¿Y cómo la obtiene? A través de experiencias. Dentro de esta teoría, mi más grande ejemplo fue la teoría con Adán. ¿Por qué? Porque este es un personaje totalmente dualista, porque fue formado por la tierra y fue creado por un hombre divino. Él representa la sensibilidad del hombre y la baja creación, ya que fue formado por la tierra, ese bajo material, así como también el matiz desagradable de lo que representa, las cosas malas que llegamos a realizar. No solamente realicé esta obra, realicé muchas más, sin embargo fue la que más me representó. Realicé diferentes libros en los que... Heinrich Marx, descendiente de una familia convertida al protestantismo. Nací el 5 de mayo de 1813, morí el 14 de marzo de 1818. Fui un economista, filósofo alemán y revolucionista, cuyas escrituras fueron las bases de las ideas conocidas como marxismo. Estudié filosofía, derecho e historia en la Universidad de Berlín en 1836. En 1843 contuve matrimonio con Johanna Von, hija de un aristócrata liberal, consejero real de Prusia. En Berlín me uní a los filósofos de izquierda hegemoniana, junto con Bruno Bauer y John Feuerbach. Presenté mi tesis sobre Demócrito y Epicuro en la Universidad de Jena en 1941. En ella sentaba las bases del materialismo histórico, que basado en Feuerbach buscábamos una crítica religiosa. Fui gran amigo de Friedrich Engels. Junto con él redactamos el documento comunista en el que manifestamos que tanto la clase baja como la alta deberían de ser iguales, que la clase alta no debería de explotar a la clase media. De ahí parte mi teoría de valor, del valor económico. Tuve 6 hijos, pero mi vida familiar no fue tan sencilla, porque siempre estuve más dedicado a los estudios y a la sabiduría. Me tenía que ganarme la vida y pues eso no me estaba ayudando tanto, así que por un tiempo estuve estudiando periodismo. No era mi pasión, pero de alguna forma tenía que ganarme la vida. En mi tumba en la parte de abajo hay en la última parte del manifiesto comunista está escrito en mi tumba, que dice que todos los proletariados todos somos proletariados. Gracias. Viajo a Barcelona y busco un lugar para luchar junto con los republicanos. Cuando termina la Guerra Civil Española, viajo a Francia y lucho junto con Francia Libre. En 1942 me encuentro con Trotsky para hablar sobre el marxismo. El marxismo está en contra del capitalismo. Entonces, lo que busca es una sociedad sin clases y sin Estado. Tiempo después, tomo un barco hacia Nueva York para encontrarme con mi familia, ya que tenía mucho tiempo que no la veía. Pero en 1943, en abril, me diagnostican tuberculosis. Nunca regresé a la vida de docente que llevaba. Siempre me quedé con los obreros, siempre luché por los derechos humanos, por los derechos de los escolares, que tuvieran una vida digna, porque se lo merecían. Y fallezco el 24 de agosto de 1943. Gracias. En la ciudad de París, Francia. Mis padres fueron religiosos y muy allegados a la Iglesia Católica. A mis 15 años me gradué de filosofía. Soy escritora, novelista y poeta, filósofa. Poco tiempo después de graduarme conocí al amor de mi vida.
Paul a su muerte yo sufrí mucho, entré en depresión y bueno, todo mi mundo se vino abajo. Con él hice un libro llamado El amor a primera vista. Gracias. Dori de una partera, nací en Atenas en el año 470 a.C., en una época donde Grecia sufrió una fuerte madurez política que culminó con la democracia. Abandoné a mi esposa e hijos para dedicarme a mi trabajo espiritual como nunca antes lo había hecho, ya que me di cuenta que la cultura de mis contemporáneos era vacía y superficial. A partir de entonces se me veía por plazas y calles con mi afán de educar a mis conciudadanos. Alrededor de mí se arropaban muchos de mis alumnos, los cuales bastantes eran aristócratas. Yo enseñaba a todo aquel que quería aprender sin ningún costo y vivía de la buena voluntad de todos mis alumnos. Yo hablaba con todo el mundo y mi enseñanza la transmitía mediante una conversación que consistía en un juego de preguntas y respuestas. Comenzaba con preguntas sencillas que poco a poco iba arrastrando hacia el terreno filosófico. Preguntas como ¿qué es la virtud? ¿Cómo podemos encontrar la verdad? Y no dejaba a mi interlocutor hasta que éste se reconociera su ignorancia y así se diera cuenta que cuando no se sabe nada es el camino hacia el verdadero conocimiento. Yo solo sé que no sé nada. Es una frase clave de mi filosofía, ya que yo solo sé que no sé nada. Es el buscar el verdadero conocimiento. Mi pensamiento provocó una fuerte revolución en la filosofía griega, ya que mi reflexión, a diferencia de otros filósofos, se concentró en el hombre y en la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien. A mitad del siglo IV, antes de esta era, Atenas sufrió uno de los momentos más críticos de la historia y fui hallado culpable de influir negativamente en la juventud y en el espíritu democrático de los ciudadanos. Y sí, acepto que mi pensamiento demostró la soberbia, el egoísmo y la superstición de aquella, de aquella sociedad que me condenó. Todas mis enseñanzas fueron transmitidas mediante mis discípulos, Platón y Aristóteles, ya que yo nunca escribí nada. Otra frase clave de mi filosofía es conócete a ti mismo, porque para llegar a la verdad y al conocimiento... En la isla de Samos, donde viví la mayor parte de mi infancia y adolescencia. Sin embargo, a los 14 años de edad, mi familia fue desterrada de Samos, por lo que tuvimos que trasladarnos a Ternos, que está al norte de Samos, realmente no está muy lejos. A los 18 años, abrí mi escuela, El Jardín, la cual se hizo famosa no solo por los grandes lazos de amistad que se forjaban en ella, sino también porque estuvo abierta a la participación de las mujeres, que en aquel entonces no eran consideradas para muchos aspectos. Mi filosofía, o el objetivo de mi filosofía, es evitar aquellos obstáculos que no te permiten llegar a tu felicidad. Pero esa filosofía la podemos partir en tres. La cónica, que se refiere a distinguir entre lo verdadero y lo falso. La física, que es el estudio de la naturaleza, y por naturaleza nos referimos al hombre, cuerpo, mente y alma. Y por último, la ética, que se refiere al nivel de felicidad como objetivo para cada ser humano. Para explicar más mi filosofía es necesario partir de dos puntos fundamentales: lo que se debe evitar y lo que se debe perseguir. De lo que debemos evitar es sentir temor por aquellas situaciones que el ser humano puede llegar a paralizarse. Tiempo después, esta idea fundamental fue llamada medicamento para los 4 miedos más significativos y generales. El primero de los miedos es el miedo a los dioses. Pero venga, esto es absurdo. ¿Por qué temerle a algo que no intercede en la vida, que no intercede en el mundo terrenal?
sino que esto debería ser al contrario. Deberíamos tomarlos como un modelo de excelencia y virtud, pues ellos viven en un ambiente de mutua amistad, pues son dioses a fin de cuentas. El segundo miedo es el miedo a la muerte, que también es igual absurdo, pues es generado por dos. Buenas tardes, yo soy Flora Tristán, nací el 7 de abril de 1803 en Francia, soy hija del coronel peruano Marino Tristán y de la francesa Annie Lesne. A los 4 años mi padre fallece dejándonos en la pobreza, así que a los 17 años empiezo a trabajar en un taller de litografía y me caso con el dueño de este, que es Andrés Chazal. Decepcionada del matrimonio, ya que mi esposo era muy obsesivo, empiezo a trabajar como criada de una familia inglesa y me traslado a Inglaterra y empiezo una lucha legal por la custodia de mis hijos. Fui precursora del movimiento feminista, ya que en mi época las mujeres no eran como muy importantes, no eran tomadas en cuenta. En 1833 viajo a Perú para reclamar la herencia que me pertenecía, pero lo único que recibo es una pensión mensual, así que escribo mi libro llamado Peregrinaciones de una paria. Paria es una persona que es de clase social inferior. Regreso a Francia y mi esposo me dispara siendo malherida. Él es condenado a trabajo forzado. A raíz de un viaje a Londres, me he visto de hombre para entrar a la Cámara de Lores. La Cámara de Lores era una cámara que estaba en Francia, que estaba compuesta por obispos, arzobispos, aristócratas y todo eso. Así que me vestí de hombre para proclamar por los derechos de los obreros y de las mujeres. Escribí 2 libros a favor del divorcio y en 1800... El clásico griego y el latín, pero como mi padre deseaba que yo fuese pastor protestante, así que entro al seminario de la Universidad de Tubinga. Y en 1801 entro a la Universidad de Jena. Ahí es donde concluyo sobre la fenomenología del espíritu. Y ahí fue donde, bueno, mis trabajos más importantes fue contribuir hacia reflexiones de la humanidad. Y fue lo que contribuyó fue la filosofía de la historia, la estética y la ética social. Y en la historia de la filosofía agarro unas palabras claves que es la razón y la libertad. Y una de mis frases ha sido que si